Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología. Yo soy Julio y hoy traemos un programa pues muy emocional, ¿no? Muy emotivo, muy intenso, vamos a decir. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, venimos a hablar de las emociones, ¿no? De las emociones más básicas y vamos a ver qué hay detrás, vamos a ver si realmente son básicas, si no son básicas, cómo se descubrieron y de qué se está hablando ahora, ¿no? Cuando te refieres a emociones básicas, ¿te refieres a la película del revés de Pixar o exactamente a qué te refieres? Efectivamente, justamente esas, ¿no? Y vamos a hablar de la contribución un poco más importante, ¿no?, que ha hecho la psicología básica al mundo de las emociones, ¿no? Que para ello tenemos que situarnos en Darwin, en 1872, cuando es la primera persona que dice que las emociones son universales, es decir, que están en todos los seres humanos. Vale, o sea, podemos entender que todos nos emocionamos, pero lo que Darwin que decía es que todos tenemos las mismas. Efectivamente, que las emociones, en tanto que son biológicamente innatas, es decir, nacen con nosotros, están en nuestro ADN, deberían ser encontradas en todos los habitantes del mundo, ¿no? Independientemente de la cultura en la que estén y independientemente de cómo se expresen, ¿no?, y su lenguaje. Vale, o sea que... Porque esa quizás es la primera pregunta, ¿no? Vale, yo creo que todos aquí podemos entender que sí, que podemos tener todos como la capacidad de emocionarnos, pero no todos lloramos con las mismas cosas, ni siquiera llorar es exclusivo de la tristeza, ni reírse es exclusivo de la alegría, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones, ¿qué es? ¿Lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos? Pues no, justo para Darwin y para, digamos, los autores que vienen después, se fijan en una cosa mucho más, visible a priori, ¿no? Que es la expresión facial, es decir, qué cara ponemos con cada emoción. Vale, o sea que si sonreímos una sonrisa auténtica, eso es alegría, si abrimos la boca de no, eso es sorpresa, pero ¿eso se puede fingir? Se podría fingir y ahora vamos a llegar ahí. Básicamente, cuando Darwin propuso, digamos, esta teoría, los resultados que obtuvo en ese momento no fueron concluyentes, ¿no? Y cuando se ponen a prueba por primera vez estas ideas, ¿no?, estos preceptos, ¿no?, resultados por Tompkins en el 62 y en el 63, que Tompkins también creía que esa emoción, ¿no?, era el cimiento de la motivación humana, ¿no?, era la base, y la base de la emoción estaba en la cara, ¿no? Hace un primer estudio en el que demuestra que las expresiones faciales se asocian fielmente a ciertos estados emocionales. Es decir, él encuentra esa correlación entre cierta configuración facial, cierta cara específica y cierta emoción. Vale, o sea que ya en los 60, un poco después de Darwin ya, ¿no? Uh-huh. Sí se va encontrando como evidencia de que esto puede ser así. Efectivamente, y a raíz de ahí vienen los estudios de universalidad, en el que ya encontramos a nuestro amigo Paul Ekman, ¿no?, y a Carol Izar, que ya nos sonará, en el que efectivamente encuentran un alto acuerdo intercultural en el juicio de las emociones expresadas en los rostros de las personas, tanto en culturas alfabetizadas como prealfabetizadas. Es decir, que es que ya casi da igual donde te vayas, que todo el mundo sabe que cuando ve una cara de felicidad, es felicidad. Vale. ¿Y cuántas caras son capaces de recordar? Porque, por poner el ejemplo para los niños, Inside Out muestra 5... Pero yo a veces he leído que hay 6, ¿no? Incluyendo la sorpresa quizá, o quizá hasta 7. 6, 7, 4, 2... Claro, depende de lo que cojas como criterio. Cogemos la expresión facial universal. En ese caso, Ekman nos dice que hay 7. Alegría, sorpresa, desprecio, tristeza, ira, asco y miedo. ¿Realmente está demostrado? Bueno, tenemos más de 30 investigaciones que replican, digamos, estas conclusiones, ¿no? Incluso tenemos un metaanálisis del año 2002
en el que efectivamente hay 75 estudios que van en la línea de que sí, para cada emoción hay una cara específica y esa cara siempre se encuentra. O sea que, aunque quizá el resto de la expresión conductual, ¿no? Llorar, reír, golpearse, fruncirle el ceño o apretar los labios, quizá no sea universal, hay microexpresiones o expresiones genéricas que sí lo son en todas las culturas. Efectivamente, porque nosotros tenemos las expresiones, ¿no? Que es digamos la expresión de cómo nosotros reproducimos, ¿no? Esa emoción, cómo la expresamos, que esa dura de 0 a 0,5 a 4 segundos, ¿no? Y esa, pues bueno, en función de con quién estemos, ¿no? Dónde estemos, pues podemos ser más reales o un poco más falsos, ¿no? Entre comillas. Pero luego, efectivamente, tenemos esa microexpresión que es, milisegundos, en la que, digamos, esos pequeños músculos que tenemos en la cara se activan sí o sí. Y, de hecho, claro, se cree que no son controlables. O sea que podríamos detectar si alguien siente una emoción fideligna si tuviésemos todos cámaras enfocándonos a la cara todo el rato. Efectivamente, porque desgraciadamente el ojo humano no es capaz de pillarlo. Y esto se explica porque hay dos vías neurales que median en estas expresiones faciales. Cada una procedente de un área del cerebro, como nos dice Rin en el 1984. El tracto piramidal es el que impulsa las acciones voluntarias faciales. Es decir, las que nosotros queremos hacer y podemos hacer. Sin embargo, hay un tracto extrapiramidal que impulsa expresiones emocionales involuntarias. Eso viene de áreas subcorticales del cerebro y eso no lo podemos controlar. Con lo cual hay gestos incontrolables que nos salen genuinamente cuando tenemos una emoción. Vale, pero esto lo estamos hablando... Tengo dos preguntas. A mí se me ocurren dos preguntas cuando estamos con esto, ¿no? La primera es si de verdad es universal, es decir, se han hecho, en los estudios de los 80 pueden estar bien, pero también la tecnología ha avanzado mucho y a lo mejor podían ser errores de medida como ha sucedido otras veces en psicología. Y luego, vale, hemos hablado de las 7 emociones de Ekman, pero ¿qué pasa con las que no lo son? ¿Esas también tienen gestos faciales o esas no tienen microexpresiones? Pues te voy a responder primero a la última. Y efectivamente, muy buena pregunta, porque tú dices, claro, vale, dicen que son emociones básicas, ¿no? Porque cada una tiene una cara. Es fácil englobarlas, ¿no? Es fácil meterlas en un grupo. Aquellas que tengan una cara específica tienen que ser una emoción básica. Y las que no, pues no son emociones básicas. Pero ¿qué pasa con el resto de emociones? ¿Y si en vez de utilizar el criterio de una expresión facial única, utilizamos otro criterio? Por ejemplo, no sé, las formas de preparación para la acción. O un circuito cerebral preestablecido. Entonces ya no salen 7. Porque eso es lo que han estudiado otras personas, entiendo. Efectivamente, por ejemplo, Gray dice que no, que las emociones básicas son aquellas que tienen que tener un circuito cerebral preestablecido. Y entonces pasamos de 7 a 4, incluso 4 casi diferentes. Furia, terror, ansiedad y alegría. Es decir, para Gray no son las expresiones faciales, es que haya un circuito cerebral biológicamente formado durante la gestación, ¿no? Eso es, pero incluso Watson, que también dice que está de acuerdo, dice, vale, circuitos cerebrales preestablecidos, ni siquiera coinciden esas 4 emociones. Para él son miedo, amor y furia. Y todos aquellos que no tienen que ver con... Vale, hemos hablado de caras, hemos hablado del cerebro. ¿Hay alguno que lo evalúe en función de características más psicológicas y menos neurales o fisiológicas? Pues, por ejemplo, tenemos estados emocionales no aprendidos, por ejemplo, como dice Mower. Entonces, en ese caso, digamos que hay que plantearse qué es lo básico. Por ejemplo, el orgullo es una emoción aprendida, es una emoción social, según algunos autores, claro. En este caso, Mower dice qué emociones son estados emocionales que es imposible que se aprendan. Solo 2, el dolor y el placer. O incluso podemos tener relación con tendencias de acción, es decir, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Y para qué nos va a motivar una emoción. Y nos dice Arnold, ira, aversión, valor, desánimo, deseo, desesperación y la lista sigue. O sea que tampoco es que tengamos muy claro que de verdad existan las 7 emociones básicas. Digamos que al final las emociones básicas no es más que una clasificación, ¿no?, que nosotros tenemos y que en función del criterio que elijamos, pues serán unas o serán otras. Me has preguntado, claro, ¿hay estudios de si en todos los lugares encontramos caras, las mismas caras, ¿no?, y son interpretadas de la misma manera? Pues vamos a viajar a Papúa Nueva Guinea. Pues no sé. ¿Qué pasa en Papúa Nueva Guinea?
Tenemos un estudio del año 2016 de Crivelli, Russell, Jarillo y Fernández Dols, donde efectivamente van a comparar, digamos, esa interpretación, ¿no? Van a poner caras a participantes, ¿no? Caras emocionales, y van a comparar la interpretación de esas caras entre pobladores de una isla de Papúa Nueva Guinea y población española. Vale, o sea, van a poner las mismas caras, entiendo, a ambos grupos, a habitantes de Papúa Nueva Guinea, que no sé cuál es el gentilicio, y a españoles, y si las emociones o la expresión facial de las emociones es universal, debería haber más o menos los mismos resultados, ¿no?, en ambos grupos. Efectivamente. Sin embargo, encontramos diferencias. Cuando se les presenta a los dos grupos, ¿no?, a ambos grupos, los de Papúa Nueva Guinea y los españoles en este caso, una cara, lo que se llama fear gasping face, que sería una cara de miedo, como una cara jadeante, ¿no?, de miedo. De acuerdo, pues en ese caso, digamos, las muestras occidentales suelen ver algo de miedo y sumisión, ¿no? Sin embargo, para esta población específicamente es miedo y amenaza. Vale, o sea que aunque sí perciben como un mismo tono emocional, podemos decirlo así, no acaban de identificar del todo exactamente cuál es el proceso, no acaban de estar de acuerdo en cuál es el proceso de detrás. Efectivamente, para ellos es amenaza, sin embargo para nosotros es sumisión, y no deja de ser la misma cara, y esa expresión, en teoría, según la teoría, ¿no?, de las emociones básicas, debería ser universal para todos. Entonces, ¿esto qué muestra? ¿Que no existen las emociones universales? Pues no lo sabemos. Desde luego, es necesario continuar acumulando evidencias, ¿no? Para cada criterio que tenemos, pues tenemos una serie de emociones básicas, y eso está bien. Sin embargo, es cierto que necesitamos seguir perfilándonos y precisando mucho más los instrumentos de medida, encontrando nuevas muestras como esta, por ejemplo, que encuentran estos autores en el año 2016, ¿no? Apenas relacionada, ¿no?, con Occidente, para, digamos, intentar testear todo aquello que tenga que ver con la universalidad de las cosas, ¿no? En este caso, la universalidad de las emociones y de su expresión y su comprensión, ¿no? Digamos que hay que continuar, Julio, como siempre. Y quizá esta es una pregunta que mucha gente se plantea, pero ¿y qué más da, no? ¿Qué más da saber si son universales o no? Quizá solo importa saber cómo son para nosotros y punto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, digamos que queremos saber qué parte hay ahí, ¿no?, digamos, metida dentro de nuestro cerebro, qué parte controlamos y qué parte no controlamos, ¿no? Lo demás, efectivamente, no dejan de ser clasificaciones, que nos valen casi más a los psicólogos, a lo mejor, que a los demás, ¿verdad? Pues muchas gracias, Álvaro, tío. La verdad es que planteas más preguntas que respuestas. Os vamos a dejar aquí con más preguntas que respuestas sobre las emociones, y os dejaremos un enlace sobre este último artículo para todo aquel que le interese leer sobre las diferencias de percepción emocional en distintas culturas, en este caso en Papúa Nueva Guinea y en España, y pronto os traeremos más contenido. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos pronto, gracias, hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.